Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Fue el primer lugar que yo elegí. Creo que mis hijas son muy afortunadas de vivir acá. ¿Tomás mate? Tomo mate. ¿Cómo te acordás? ¿Qué sentiste la primera vez que lo probaste? ¿Te gustó o no te gustó? No, la primera vez no me gustó mucho. Después, bueno, empecé a tomar cuando estaba en la universidad en Buenos Aires para esas noches de estudiar parciales, mantenerme despierta. Y después tuve un novio uruguayo que me estuvo haciendo un curso intensivo acerca de cómo... Sí, porque el uruguayo es medio quisquilloso con el armado del mate, ¿no? Sí, medio, bastante quisquilloso, sí. Así que, es más, he hecho varios viajes por Uruguay, creo que mi única función era básicamente cebar el mate durante el viaje. Y no tirar la montañita, ¿no? Exacto, que no se vaya a la montañita, que cuidado que arriba la bombilla, que no esté ni muy caliente ni muy fría, que la inclinación perfecta de la yerba, no, yo me hice experta en el tema del mate. ¿Y bueno, hoy en día son cosas que aplicás? Sí, lo sigo tomando mate, es más, cuando escribo tomo mate. Contame un poco de cómo empezaste a escribir, qué empezaste a escribir. Bueno, siempre escribí, me gusta mucho escribir, me gusta mucho leer. De pequeña yo soy hija única y siempre viví lejos de mi familia, así que eran mis padres que trabajaban y yo sola en una casa y muy aburrida, por lo cual leía todo el tiempo. Y escribir siempre fue un poco una terapia. Y siempre decía que además de astronauta, exploradora y bailarina iba a ser escritora algún día. Así que estaba empezando a pensar en la posibilidad de tratar de publicar, cosa que yo nunca me había animado antes porque soy muy exigente conmigo misma y no estaba segura de estar a la altura de una buena escritora. Y estaba tratando de escribir algo y en ese proceso estaba con un proyecto de libro. Conocí a una mujer en Uruguay, bueno, en Punta del Este, estaba hablando con ella. ¿Y de dónde sos? Ay, soy de Senegal. Ah, pero de Senegal te viniste a Uruguay. No, de Senegal estuve en Irán. Ay, ¿y en Irán en qué época? Bueno, y cuando le conté que había estado durante la revolución iraní, me dijo, deberías escribir un libro. Y ahí pensé, claro, yo tengo una historia para contar. Y nunca lo había pensado. Para mí era algo de lo cual no hablaba y era algo normal. Yo había vivido en Irán y había estado en una guerra y en la revolución y bueno, y era parte de mi historia, no me parecía algo raro. Y llegué a casa ese día y abrí la computadora y escribí la primera frase del libro, que es de pequeña vivía en Irán. Y fue un viaje de un año, dejé de escribir todo lo otro que estaba escribiendo y empecé a tratar de plasmar en el papel qué es lo que yo recordaba de Irán, de esa historia. Algunos recuerdos eran tan increíbles que decía, no puede ser, no podía creer que hubieran ocurrido realmente. Empecé a investigar, me contacté con personas que habían estado ahí para confirmar que mis recuerdos, porque tengo mucha imaginación, eran reales o no, bueno, eran reales. Y después hice toda una investigación periodística tratando de encajar mis recuerdos cronológicamente con lo que estaba sucediendo en Irán. Y empecé, bueno, escribí mi historia. Es una visión interesante porque es desde el punto de vista de una niña, ¿no? Exacto, sí, está escrito desde la perspectiva de una niña pequeña. Es una novela inspirada en mi vida, no es estrictamente una autobiografía, pero bueno, sigue siendo una novela, pero tiene mucho de mi historia. Y está escrita como si fuera un diario, o sea, siguiendo cronológicamente los hechos. Está ambientada desde el 76 al 80 y bueno, tiene 2 o 3 pasajes intercalados tratando de muy brevemente explicar qué es lo que sucedía en Irán. Una revolución es algo siempre muy complejo para entender, para que entendieran, para que las personas que no estuvieran al tanto de la historia del pueblo iraní supieran un poco lo que estaba sucediendo. Y bueno, y me dijeron que estaba escrito de una forma muy simple y muy inocente. En realidad es tratar de no perder esa frescura de una niña que está viendo cosas tremendas y ver cómo las puede llegar a entender. Me dijiste que te gustaba el candombe. Me encanta el candombe. ¿Sos de ir a escucharlo? ¿Tenés un tambor? No tengo tambor, pero me encanta. Es más, me había anotado para hacer unas clases y bueno, era tardísimo, era en Maldonado, al fondo de Maldonado, arrancaban a las 10 de la noche.
O sea, la clase era a las 10, arrancaban 10:30, empezaban a tomar grapa miel y terminaban a no sé qué hora. Y yo tengo 3 niños, por los cuales ahora están más grandes, pero era complicado en día de semana, así que, bueno, lamentablemente dejé las clases. Pero fui a 3 clases nada más, pero me encantan los tambores. ¿Y escuchás música uruguaya? Sí, no te va a gustar, me encanta. Sí, me gusta mucho la música. Soy muy ecléctica en mis gustos. ¿Qué música escuchás? De todo. Bueno, toco el piano, soy más autodidacta que otra cosa. Me gusta mucho la guitarra, me gusta Aerosmith, me encanta, Pink Floyd me fascina. Bueno, soy bastante música de los 60, 70. Mi padre teníamos un cuarto de música en la casa y cuando murió yo heredé 700 discos de vinilo de los 60 y 70. Así que los Bee Gees y ABBA y Boney M. Me gusta mucho la música. ¿Cómo crees que es el uruguayo? ¿Cómo lo describirías o cómo lo ves el uruguayo? Es complejo el uruguayo para describir. No es fácil. ¿Cómo es el uruguayo? El uruguayo es... Bueno, tienen bajo perfil en general son de bajo perfil. Les da miedo, entonces me atrevería a decir que les da un poquito de miedo resaltar, de mostrarse o ser diferentes a los demás. Los veo muy respetuosos con las demás personas. Bastante modernos en muchos aspectos, bueno, todo esto ahora de la ley del aborto y todas estas cosas que me parecen fantásticas. O sea, me parece un pueblo de avanzada en ese tipo de cuestiones. Los veo también, que siempre me llama la atención, muy, no sé si demasiado, pero muy como un poco estancados en el pasado, mucho pasado y tal vez no tanta visión a futuro, pero creo que en realidad eso pasa también en Argentina. Son pueblos de inmigrantes, como bien decías, y cuando llegaban esos inmigrantes había que formar una identidad nacional, y es a través de esos próceres y de la bandera y de ese tipo de tradiciones que se forme esa identidad nacional. Así que es entendible. Pasa exactamente lo mismo en Argentina. Te tocó escribir y escribiste de Irán porque viviste una etapa de tu vida en Irán. Sí. Importante. ¿Te pasa ahora que escribís sobre Uruguay? Sí. Sí, es más, siempre estoy escribiendo y estuve escribiendo sobre Uruguay. ¿Qué cosas del Uruguay cuando llegaste notaste grandes diferencias al resto de los países en los que habías vivido? Me llamó la atención la falta de... no sé si la falta, sino lo que veo en Punta del Este es un poco ese aniquilamiento permanente del patrimonio arquitectónico, por ejemplo, o de la identidad. Por un lado es un pueblo muy aguerrido, muy atrapado con la identidad, pero por otro lado esa falta de, por ejemplo, hay casas que son típica arquitectura cercana al mar de Punta del Este y viene un bulldozer, la abuela y hace un edificio de 20 pisos. Es como si es un pueblo joven, entonces no tiene mucha historia. Y la poca historia que tienen, salvo en el caso de Artigas, siento que la poca historia que tiene, la poca tradición que tiene, no se cuida lo suficiente y me parece que es una pena. ¿Qué es lo que más te gusta del Uruguay? El asado. Me encanta el asado. Los uruguayos en sí, tengo muchísimos amigos uruguayos. Esa amabilidad que tienen y la facilidad con la que te abren las puertas es lindo, me gusta mucho. Y bueno, en toda esa costa maravillosa que tienen, el mar, el río y el mar todo el tiempo. Creo que me costaría vivir lejos de la costa nuevamente. Yo nací al lado del mar y volver al mar para mí es importante. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera.